Mugen Gagnetic, ONG de Desarrollo, y Gaytu, Asociación de Gays, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco, con el acompañamiento de la Agencia Vasca de Cooperación y con el apoyo de otras organizaciones de nuestro país y de Centroamérica, trabajan para lograr que todas las personas sean libres y tengan los mismos derechos, apoyando el empoderamiento y la visibilización de las mujeres y muy especialmente de las mujeres LGBT, tanto en nuestro país como en Centroamérica. Visita sus webs mugengagnetic.org y gaytu.org para conocer sus proyectos e iniciativas, trabajando por un mundo mejor para todas las personas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas nuestras oyentes. Ya sabéis, estáis en vuestro programa favorito de cómics y autoras LGBT. Como siempre, estamos aquí con una mujer estupenda que ahora os voy a presentar, pero antes de eso, vamos a hacer la publicidad pertinente. Podéis escucharnos en inauradio.com, ya sabéis, también tenéis otros programas súper interesantes en la radio, siempre con contenido sáfico. En Ilústrate Ilustrales tenemos una página de Instagram, porque hablar de cómics y de ilustración sin mostrar las ilustraciones pues queda un poco raro, entonces pues ahí nos podéis seguir. Y yo soy Teresa Castro, me defino como activista por los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ+, también soy ilustradora y nada, ya sabéis que guío este programa con esta alegría que me caracteriza. Y nada, como siempre, pues estoy acompañada de una gran mujer. Ya sabéis que yo no me quedo corta y siempre me acompaño de estupendas y maravillosas mujeres. Estamos hoy con Sandra Carmona. Hola, Sandra. Hola, Teresa. ¿Qué tal? Pues bien, aquí encantada de que estés con nosotras. Bueno, voy a presentarte un poquito, solo es una frase, pero ya con eso ya tenemos para una entrevista súper potente, porque vamos... bueno, eres ilustradora profesional, educadora, transfeminista y activista por los derechos del colectivo LGTBIQ+, y por los derechos de las personas roma, ¿no? Eso es. ¿Por dónde empezamos? Eso. Es como, con tanta cosa ya es como, madre mía. Bueno, pues como este programa está especialmente dedicado a la ilustración, pues bueno, vamos a empezar por el tema de la ilustración, ¿no? ¿Cómo empezaste en esto? ¿Siempre has dibujado? ¿Cómo llegaste aquí? Bueno, cuéntanos un poquito tu trayectoria. Pues yo he sido esa típica niña que siempre llevaba un lápiz en la mano y folio, hoja, libreta, trozo de tela, pared de casa o donde pudiera pintar. Y siempre me recuerdo a mí misma dibujando desde pequeñita, en clase, en el colegio, en el instituto, o sea, era la típica persona que no prestaba atención o era capaz de prestar atención mientras dibujaba, ¿no? Y es lo que muchas veces sigo haciendo. O sea, que es algo, no sé, creo que es como una parte más de mi ser como humana. No lo puedo desvincular de mí. Sí, es inherente a ti, vamos. Eso es. ¿Y cómo fue el llegar a ser profesional? ¿Cómo ha sido tu trayectoria? Bueno, yo empecé a utilizar diferentes técnicas, pero yo me inventaba dónde podía utilizarlas. Por ejemplo, pues pintaba acuarela y quería pintar acuarela en papel bueno, óleo en papel de acuarela y cosas así, ¿no? Yo quería, cuando ya a los 14, 15 añitos, yo quería ya un poquito evolucionar, ¿no? Aprender más técnicas, aprender más cositas y me apunté a estas clases de pintura donde se suelen apuntar pues las personas mayores, ¿no? Por los ayuntamientos, pero porque conocía a la profesora, conozco a la profesora, que es una gran pintora, que es Maribel Moreno, malagueña, y es amiga de la familia. Y yo, bueno, pues dije, pues me quiero apuntar a sus clases, ¿no? Eso fue ya siendo yo un poquito más mayor, ¿no? Empecé a ir por las tardes, me lo pasaba súper bien con todas esas señoras, porque casi todas son mujeres, y Maribel me enseñó a utilizar las técnicas, ¿no? Antes en el cole sí que tuve la suerte de tener un profesor que vio en mí algo y se quedaba conmigo en el recreo y también me decía, venga, pues vamos a hacer todos los carteles de todas las fiestas del colegio, ¿no? Yo, bueno, tuve que empezar a trabajar, lo que hizo que tuviese que dejar los estudios en un momento de mi vida. Yo quería entrar en la Escuela de Arte de San Telmo, que es una escuela de arte pues, bastante conocida aquí en Málaga, ¿no? Y en Andalucía, vamos, a nivel nacional. Y recuerdo que cuando empecé a trabajar había hecho, o sea, bueno, perdón, iba a hacer las pruebas de San Telmo, ¿no? Pero tenía que empezar a trabajar. Yeah. Y 12 años después dejé el trabajo
Y me dijiste, fui a esta es la escuela de mía. arte. Sí, y eso fue, digamos, el paso a la profesionalidad, ¿no? A profesionalizarme dentro de la ilustración, porque obviamente toda mi vida he seguido pintando, ilustrando, dibujando, pero bueno, hice la carrera de educación y una vez que terminé la carrera de educación, que la hice al mismo tiempo que trabajaba, pues ya cuando terminé la carrera dije adiós al trabajo y me metí en ilustración, que era lo que quería, ¿no? Y con esto luego hablaremos más de tu trayectoria profesional, pero antes has nombrado, cuando has comentado el tema de que siempre has dibujado, de que tenías esa necesidad, ¿crees que la ilustración, el dibujo, nos ayuda a autoconocernos? Es decir, ¿es una terapia? ¿Te ha ayudado? ¿Ha significado algo para ti en tu proceso de reconocimiento? Pues yo es que creo que las personas necesitamos expresarnos y hay personas que se expresan hablando, cantando, bailando y yo me expresaba dibujando. Yo necesitaba una vía de escape, ¿no? Yo creo que como todas las personas y mi vía de escape ha sido el arte, el dibujo en este caso, ¿no? Y obviamente me ha servido muchísimo para indagar dentro de mí, para indagar en mi identidad, en mis sentimientos, en mi forma de sentir la vida, de vivirla, en cómo conecto con otros temas sí, con otros temas que cuando eres adolescente pues a lo mejor te es más complicado lidiar. A mí el arte me ha salvado de mucho y yo creo que es una asignatura pendiente que tiene la educación y este sistema educativo, el darle más prioridad al arte desde que somos pequeñitas, ¿no? Porque creo que es una de las mejores herramientas para gestionar todas nuestras emociones y es algo bueno, pues que se olvida, ¿no? Una vez que pasan estas primeras etapas de nuestra vida en la que parece que por ser pequeñitas tenemos que dibujar y jugar y cuando pasa esa edad pues ya parece que tenemos que dejar de dibujar y de jugar. Sí. Y yo creo que es un error, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo ahora que estoy haciendo talleres para personas mayores, gente que no ha vuelto a coger un lápiz en yo que sé cuánto tiempo, ¿no? De repente le dices, tienes que dibujar y le entra un shock, pero luego dice, ay, pues qué bien me lo he pasado, ¿no? Porque al final es un camino de liberación, ¿no? Dibujar, dejar salir lo que tienes ahí. Bueno, la gente se lo pasa súper bien, pero es verdad que nos cortan, ¿no? Nos cortan esas alas desde muy joven. Bueno, pues eso, cuando pasamos ya de la infancia, ya en la adolescencia, poca gente continúa dibujando. Hay gente que sí, pero mucha gente ya le parece como de niños, ¿no? Claro, porque además vinculamos el dibujo a algo, pues eso, algo infantil, algo como el juego, algo como que no tiene importancia, pero realmente, y cuando ya crecemos además, cuando somos adultas, vinculamos el saber dibujar con la maestría, ¿no? Con algo, con un don, con algo, no, yo no dibujo porque dibujar es como algo, algo técnico y algo virtuoso, ¿no? Y nos olvidamos de que dibujar es simplemente expresar a través de colores, de formas, de figuras, de líneas, de rayas. No es para nada no tenemos para nada que ser aquí Picassos, ni Fridas, ni nada. O sea, es simplemente dejar salir esas emociones que al final cuando nos cortan y nos limitan tanto esta herramienta que es tan poderosa, cuando vamos a cogerlas de mayores y nos damos cuenta de lo que sirve y de lo que vale y de lo que es capaz de aportarnos, mucha gente sigue vinculada al dibujo, al arte, a las manualidades, ¿no? La forma de expresarte, ahora se lleva, ¿no? Todo el tema de la arte terapia, ¿no? Que al final es seguir dibujando, al final es eso, ¿no? Claro, sí. Bueno, entiendo que tú como educadora eso lo tienes súper asumido. Quiero decir que al final el arte es una parte inherente del ser humano y que tiene que salir por alguna parte y que lo mejor es que lo dejemos discurrir, pero bueno, sí que es verdad que el sistema educativo que tenemos actualmente pues no fomenta esa parte de nuestra creatividad, bueno, de ninguna creatividad, que voy a decir, ni de dibujar ni de nada, ¿no? Ni de nada. Nos quitan la música, nos quitan el teatro, nos lo quitan todo, luego te lo tienes que pagar. Ya te digo, luego extraescolares, ¿no? O extraescolares o de fuera, pero bueno. O terapia.
Bueno, con respecto a tu carrera profesional y sabiendo un poco tu trayectoria como activista, sí que me pregunto, y además es una pregunta que hago casi siempre a mis invitadas, porque casi todas son activistas en diferentes ámbitos, sí que me pregunto, bueno, cuando has empezado a trabajar para otras empresas, para editoriales y tal, ¿cómo enfocas tu realidad como activista en los proyectos? ¿Crees que siempre tiene que estar presente ese carácter que tenemos las personas activistas, que evidentemente si te han ido a buscar a ti es porque a lo mejor buscan tu activismo, pero no sé yo si siempre buscan tu activismo o simplemente buscan una ilustradora? Bueno, yo en mi caso, es verdad que desde muy jovencita siempre he estado muy vinculada a movimientos sociales y a todas las personas que rodean estos movimientos, claro. Y cuando tú te visibilizas también en esos círculos y al final, bueno, pues te van conociendo como ilustradora, en mi caso sí me llamaban y yo llamaba. Es decir, que siempre he ido buscando o siempre me ha motivado a ilustrar dentro de lo social, ¿no? Y sobre temas sociales, ¿no? Eso no quiere decir que, pues, que todo el mundo tenga que aportar algo social a cada ilustración que haga y obviamente, sobre todo cuando se empieza en esta carrera, ¿no? En este trabajo, hay que ilustrar, pues no sé, o sea, en bases de comida o de lo que sea, ahí no vas a poder aportar mucho, ¿no? Pero sí que creo que es importante que no de manera profesional, sino porque yo creo mucho en lo que aportamos como ilustradoras, ¿no? El ilustrador, la ilustradora, ¿no? La persona que se dedica a la ilustración está desarrollando un lenguaje, aunque sea un lenguaje visual, pero que está dentro de ella, ¿no? En este caso, ¿no? A mí cuando me han llamado para hacer carteles de feria de libros, de feria de libros feministas, la verdad es que he tenido mucha suerte porque casi todo lo que me han ido pidiendo está muy vinculado a lo social. Ajá. Aunque y si son cuentos o infantiles o libros ilustrados, también ha sido tienen ese carácter social, ¿no? Pero en mi caso creo que es importante, es una marca también y es como claro, tú te quieres identificar, ¿no? Y además es que quieres que sigan recurriendo a ti este tipo de entidades, personas, asociaciones, bueno, o proyectos, ¿no? O proyectos culturales, ¿no? O por lo menos eso es lo que yo intento, ¿no? Y por lo que me especializo, ¿no? Claro, porque al final los trabajos estos también te crean, o sea, te dan satisfacción, porque al final están cerca de lo que tú pretendes hacer, ¿no? Son proyectos claro, personales, pero sí son proyectos cercanos a lo que te mueve por dentro, digamos, ¿no? Claro, claro. Yo es que realmente he tenido la suerte de ir poco a poco pues, creando un portfolio bastante social, ¿no? Y al final, cuando me presento así. Yo creo que soy una ilustradora de temas sociales y hago ilustración social, diseño social y bueno, y espero seguir haciéndolo durante mucho tiempo, ¿no? Porque esto de la ilustración aquí, pues ya sabes cómo va. Sí, ya sabemos. Ya sabemos, y nuestros oyentes saben de sobra que está complicado vivir de esto sí, y que recomendamos a todo el mundo que apoye a todas las ilustradoras que pasen por aquí, que compren sus cómics, que sigan en las redes y que nos demos de comer a nosotras mismas, porque claro, yo creo que las ilustradoras también comen. Sí, normalmente sí, comemos. Bueno, pasando a otro ámbito de tu activismo, bueno, me llamaba la atención cómo te descubriste como lesbiana en tu entorno familiar, ¿no? Porque al final supongo que no fue un entorno fácil, no sé, pero bueno, es un suponer, ¿eh? Que tampoco lo sé. Entonces, bueno, si nos cuentas un poco cómo fue eso, pues nuestras oyentes y yo te lo agradeceríamos porque nos abrirás un mundo nuevo seguramente. Bueno, sí, ningún problema hablarte de esto porque además yo creo que es importante que las personas que formamos parte del colectivo LGBT y que también estamos dentro de la comunidad gitana, aquellas personas que nos visibilizamos y que hemos decidido visibilizarnos como activistas, pues yo creo que es importante, ¿no? Que en todos los espacios tenemos que, o yo por lo menos siento obligación no, o preocupación no, sería como, no sé cómo... Responsabilidad. Sí, una responsabilidad, sí siento esa responsabilidad, ¿no?
pero no conmigo ni contigo, sino con otras personas gitanas LGBT que estén escuchándome. Para mí ellos son la prioridad y obviamente después pues el resto del mundo, ¿no? Porque hay mucho que aprender, tenemos mucho que aprender, porque llevamos viviendo en una sociedad antigitana más de 500 años, ¿no? O sea, vivimos con un estereotipo demasiado integrado ya, lo tenemos tan imprimido dentro de nuestra mente que somos incapaces de pensar o de imaginar que el ser lesbiana dentro de una familia gitana y talla, porque yo soy mestiza, presenta más dificultades por el hecho gitano. Automáticamente, eso es algo que piensa la gran mayoría de personas. Totalmente. Fíjate, a mi madre le costó bastante más o algo más aceptar que yo era lesbiana que a mi padre. Cuando mi madre es paya y mi padre es gitano. O sea, quiero decir que lo que nos pasa es que no vemos la diversidad, nos rodea, a esta sociedad nos rodea por activa y por pasiva, por todas partes, un estereotipo gitano, el cual es imposible a veces de obviar. Bueno, y a veces, nunca podemos obviarlo, nunca. Porque si vas a ver una noticia sobre gitanos siempre es la misma. Si vas a leer un libro sobre gitanos siempre te cuentan lo mismo. Si vas a ver una serie de televisión sobre personas gitanas, siempre te van a contar lo mismo, siempre te van a mostrar las mismas realidades. Y al final somos incapaces de ver que es una sola realidad, que además es una realidad llevada al extremo del estereotipo, y que las personas gitanas somos muy diversas, muy diversas, que llevamos ya casi 600 años viviendo y conviviendo aquí, ¿no? Creo que es un tema muy difícil, es complejo llegar a hacer entender a la persona que tienes enfrente que tú eres igual de gitana que cualquier otra gitana y que la gitana que tiene en su cabeza ha ido construyendo un sistema antigitano, antigitanista, con leyes antigitanistas, con leyes muy racistas hacia las personas gitanas, y que para que tú puedas integrar ese racismo de manera súper natural, para que a ti te parezca normal que a las personas gitanas se las vea como se nos ve, también te tienen que educar en ese antigitanismo. Y el arma que utiliza este sistema y que ha utilizado siempre este sistema es la cultura. A través de la literatura, a través del cine, de la música, del teatro. Así es como nos han educado en el antigitanismo a las personas, a la sociedad, ¿no? Porque obviamente el sistema tiene sus propias leyes antigitanas de segregación, de pobreza, de exclusión social, pero para que tú, que eres una persona de a pie, asumas el antigitanismo, es decir, el racismo específico hacia las personas gitanas, de una manera tan natural que te parezca normal decir, mira esta, que parece una gitana hoy, y te parezca algo súper normal, eso lleva fraguándose mucho tiempo a través de todo lo que consumimos, ¿no? Que es la cultura. Con respecto a esto que me estás comentando, al final esta conversación vamos a intentar romper todos estos estereotipos, ¿no? que tenemos sobre la comunidad gitana. Entonces, sí que me gustaría que, ya nos has contado que en tu caso tu madre le costó más, y eso que es paya, y a tu padre le costó menos y es gitano. El resto de tu entorno, ¿cómo fue? Y encima tú, que eres una mujer lesbiana visible en la comunidad gitana, no sé, ¿cómo ves? ¿Crees que a la gente que ha venido detrás de ti le puede resultar más fácil porque estás tú, o no tiene tanta repercusión, o todavía estamos ahí en ese, no sé? Cuéntanos. Pues yo creo que los pasos que les queda por dar a la comunidad gitana serán los pasos que el resto de la sociedad les deje dar y les permita dar. Por ejemplo, en este caso, a las mujeres lesbianas de hace 60 años, obviamente les costó más trabajo salir del armario, pero a las que vinimos detrás tuvimos a estas mujeres como referentes para poder salir. O sea, necesitamos de estas historias para poder salir del armario. Para las personas gitanas igual. Lo que pasa es que el 80% de las personas gitanas viven en la exclusión social. Y salir del armario dentro de la exclusión social no es lo mismo que salir del armario
dentro de otros espacios más privilegiados, por así llamarlo, ¿no? O más normativos, por así llamarlo, o más, bueno, es un espacio más amable, ¿no? Y no vinculado a la pobreza, a la segregación, a la exclusión social, a todo lo que, a la pobreza, ¿no? Y tú entonces lo que ves a tu alrededor es que todavía, pero bueno, como en toda la sociedad, pero encima eso, en un contexto, como dices tú, de pobreza, pues las dificultades de la comunidad LGTBI son muchas, ¿no? Mucho más difícil, y solo tienes que mirar para otros países también, ¿no? Sí, Donde claro, la cuestión claro. social está más presente, ¿no? Pues las personas LGBT lo tienen más difíciles ahí también, ¿no? O sea que no, el hecho de ser gitana o gitano no te hace ser homófobo, no. Ya. No naces con el carnet de gitano y te dicen, pero además eres homófobo, machista y tal, no. Esas papeletas te suelen tocar cuando vives en la exclusión social y Sí. tienes pensamientos pues más, bueno, pues más arraigados a pensamientos conservadores, ¿no? Claro, sí. Vinculados a otras realidades, a otras creencias, a otras cosas. Bueno, es un poco lo que hemos comentado en este programa otras veces, ¿no? Que por ejemplo, también en nuestro caso, por ser lesbianas, tampoco somos mejores personas ni tan siquiera estamos libres de ser homófobas, ¿entiendes? O sea, al final, claro, no nos da el ser parte de una minoría. No nos permite ser súper guays, ¿no? O sea, esto depende de un montón de cosas. Tú eres parte de una minoría y es tu trabajo el ser capaz de ser empática con el resto de las minorías y ser una persona que socialmente, digamos, acepta ¿no? la diversidad, no solo la tuya, sino la del resto de las personas. Pero bueno, al final ya sabes cómo es esto, ¿no? Que hay gente que esto le cuesta entender, pero bueno. Sí. A ver, al final en todos los espacios vamos a encontrar prejuicios. Todas las personas tenemos prejuicios, todas tenemos que trabajarnos los prejuicios. Y es lo que tú dices, por el hecho de ser parte de una minoría, el hecho de ser parte del colectivo LGBT no te sirve de ser racista, ¿no? Es así, y de tener tus propios prejuicios, de no ser consciente de tus propios privilegios, ¿no? O sea, todas tenemos que trabajarnos nuestras mochilas. Y yo creo que lo bueno que tiene el colectivo es que al final la palabra colectivo tiene que servir de algo. El colectivo no puede ser colectivo, la palabra colectivo no puede ser una marca colectivo y te la pones en un pin. Colectivo significa un grupo de personas unidas. Y yo creo que dentro de ese espacio tenemos que caber todas y tiene que haber momentos para que todas cojamos un micro y podamos hablar, porque si no, también así es difícil que otras personas tengan referentes, ¿no? Uniendo estas dos cosas que hemos comentado, un poco lo de los estereotipos que has contado antes y el tema de que no nos libramos de ser igual de racistas o nuestra visión puede estar distorsionada con ciertos colectivos, pues me encantaría comentar contigo la película Carmen y Lola, porque creo que da mucho juego, mucho de sí, porque yo tengo mi propia opinión. Entonces, bueno, no sé. A ver, ¿qué me cuentas tú? Bueno, yo me estoy haciendo crítica especializada en Carmen y Lola, ya Hombre, te lo digo. todo el mundo te preguntará lo mismo, no sería muy original, ya me imagino. Pero ¿sabéis qué pasa? Que fíjate si hay pocos referentes en este caso, para las personas gitanas LGBT, que en la mente cuando queremos pensar alguna película nos viene Carmen y Lola, no nos vienen muchas más allá, aunque hay alguna más, sobre todo fuera de España, ¿no? También se han rodado más, ¿no? Pero aquí, pues yo descubrí hace un tiempo, me parece que se llama película Calais, en la que la protagonista es Rosario Flores. Ah, sí. Que se llama Carmen, ahí lo dejo caer, bastante más antigua que Carmen y Lola. Y ella es lesbiana en esta película y su pareja, o de quien se enamora, es una mujer paya, ¿no? Que yo recuerdo que cuando vi el cartel, en ese momento ponía, nunca una gitana y una paya se atrevieron a tanto, ¿no? Yo le decía a mi pareja, mira, somos súper transgresoras nosotras, ¿no? Pero bueno, con Carmen y Lola yo me hice muchísimas expectativas porque fui súper ilusionada al cine y dije, por fin. Fui con un poquito de miedo, porque también te digo que cuando hablan tan mal de las personas gitanas, siempre
una, aunque se haga ilusiones, siempre tiene ese miedo de a ver qué me van a poner, ¿no? Y obviamente pues salí de allí, bueno, muy triste. Yo creo que la palabra es triste, ¿no? Porque además lloré mucho en la película. Me dio mucha pena porque me acordaba de mi familia, me acordaba de mi padre, me acordaba de mis primos, que también son parte del colectivo. Algunos de ellos, no todos, claro. Ya. Me acordaba, bueno, pues de todo lo que a mí me rodea y que no tenía nada que ver con lo que yo estaba viendo. Entonces, bueno, dije, pues si otra persona, joven, gitana, ve esta película, va a sentir lo mismo que yo y a lo mejor si no está fuera del armario, va a pensar que mejor se queda dentro, ¿no? Ya. Y va a pensar que no hay escapatoria, que no hay salida, ¿no? Para ella, ¿no? Esta película muestra solo a una persona que apoya a estas dos chicas. Y qué casualidad que la persona es la única a la que se muestra que tiene estudios, ¿no? Y que está trabajando, que además parece que está trabajando en una entidad social, pues, claro. Y, y me dio mucha pena, es que vi hasta un exorcismo en la película, o sea, es que ya era como, has traspasado ya los límites del estereotipo, ya has puesto ya aquí. Yo vi la película y tiempo después fui a ver a la directora, porque vino a Málaga. Vino a Málaga, proyectaban otra vez la película y yo esperé a Arantxa pues en la puerta, que yo ya la había visto, digo, bueno, pues no quiero entrar y echarme a los leones, ¿no? Y la esperé y cuando salió pues estuvimos hablando con una media hora, porque bueno, ella me preguntó qué te ha parecido, dime tal, y yo se lo dije, yo sé, entiendo que ella estará ahora como muy harta, ¿no? De que todas las gitanas nos estemos quejando de la película, ¿no? Pero yo creo que es importante que se visibilice una visión payocentrista, porque no es lo mismo que una visión de una persona liada paya, es diferente. Aquí es una persona paya que representa y muestra todos los estereotipos habidos y por haber de las personas gitanas y lo lleva por toda Europa, ¿no? Por Bartacán, ¿no? Y además, bueno, yo creo que de una manera, desde mi punto de vista, poco cuidadosa, ¿no? Sí. Con las personas gitanas y con el colectivo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y además es una de las películas que yo pongo de ejemplo cuando intento expresar que es muy importante la mirada, ¿no? Que no podemos permitirnos el lujo de mirar a otras personas por encima del hombro, que es un poco lo que creo que pasa en Carmen y Lola, ¿no? Que está mirando todo el rato un poco por ¿no? A un nivel un poco por encima de los ojos. Entonces, a mí también me dio mucha pena, me parece que ha sido una pena que haya desaprovechado esa oportunidad de haber entrado ¿no? Y haber contado una historia un poquito más abierta, menos subidita bueno, no solo de estereotipos, es que es todo como todo el rato, es lo que te digo, ¿no? La sensación Sí, que a mí me da no le es que faltó nada, ¿eh? No le faltó nada. le ha cogido la cámara y la ha puesto por encima, ¿no? Pero todo el rato por encima. Entonces, la verdad es que es un poco pena y bueno, me alegro que nos comentes tu opinión porque Desde es mi lo que yo... punto de vista tenía que haber presentado otras realidades, tenía que haber Claro. presentado a personas que apoyaran a las niñas, tenía que haber presentado a personas gitanas diversas, porque es que de verdad el pueblo gitano es muy diverso. Y aquí sí que quiero diferenciar mucho mi opinión sobre la película y sobre lo que para mí significa la película del trabajo de las personas, de los actores y de las actrices de la película, porque creo que hacen muy buen trabajo. De hecho, algunos de los actores, ahora el padre, el que hace de padre, también lo hemos visto en La novia gitana, porque lo han llamado para que haga básicamente el mismo papel, que es para lo que llaman a las personas gitanas. Y las personas gitanas que viven de su arte, que han estudiado también la carrera de arte dramático y en la escuela de arte dramático y se han preparado para ser actores y actrices, pues se ven relegados y relegadas a estos papeles y solo los llaman para estos papeles. Entonces, pues me da mucha pena y aquí sí que hay que apoyar a los actores, ¿no? Y a las actrices.
Sí, bueno, eso es uno de los temas que sale con todas las, ¿no? Igual que las personas racializadas, ¿no? Las personas de color, que al final siempre les llaman para ciertos papeles, siempre son los mismos, siempre es, bueno, que vamos a hablar de esto, ¿no? Siempre están ahí para que Blanco sea el bueno. Exactamente. Claro, para que no nos olvidemos. Bueno, después de esta zona crítica de películas, bueno, vamos a hablar de tu faceta como educadora e ilustradora, las dos cosas, ¿no? Porque eres educadora en el proyecto Edita, que no sé muy bien, yo he estado buscando en internet, pero no he encontrado mucha información. Cuéntanos un poco qué es este proyecto. Bueno, es un proyecto que se lleva a cabo gracias a la Fundación Oran y que se da o se lleva a cabo en diferentes entidades sociales a lo largo de todo el Estado español, ¿no? La primera entidad fue la Fundación Secretariado Gitano, pero a estas ya le han seguido pues Cáritas, Cruz Roja, Fundación Anabella, Columbares, AMIAPSA, áreas de servicios sociales de ayuntamientos. Bueno, es un programa que lleva ya 5 años. Edita es educación y transformación para mujeres, para romper con la brecha digital de género. Y mi papel en Edita es trabajar las competencias transversales con las mujeres. Y lo hago pues a través de la creatividad, que es lo que yo utilizo, ¿no? Y trabajamos cosas, pues todas las competencias transversales, sobre todo el empoderamiento, ¿no? El tener esa visión transversal de género dentro del proyecto, ¿no? Y Edita pues las ayuda a no quedarse atrás en todo lo que estamos viviendo, porque quedarse descolgada de las competencias digitales es desaparecer. Y si ya de por sí lo tienes difícil en el ámbito laboral o lo tienes difícil porque vives en la exclusión social o porque estás siendo víctima de violencia de género, bueno, aparte de eso también estás siendo víctima de violencia de género, ¿no? Pues necesitamos que todas estas mujeres puedan tener acceso a todas bueno, pues los medios digitales que tenemos ahora y a todo este conocimiento también, ¿no? Y a todas estas herramientas y que estén a su alcance y que les ayudemos porque si antes lo tenían difícil, si no conocen estas herramientas, pues lo van a tener mucho más difícil en este momento, ¿no? En esta vida, ¿no? Claro, sí. Y con Edita, pues ellas aprenden pues desde manejarse en el día a día con trámites, gestiones, el saber pedir cita online, el saber hacer tu propio currículum, tu portal de empleo, el renovar tu demanda de empleo, que esto, aunque parezca una tontería, para muchas mujeres es calidad de vida, porque tienen que desplazarse, tienen que ir de un sitio a otro para perder una mañana, un día entero, o ir a entidades, al final, o sea, son muy dependientes de las entidades, ¿no? Y las entidades tienen que ser una herramienta más para ellas, ¿no? Ellas tienen que tener esa autonomía y yo creo que ese empoderamiento también, ¿no? Con las nuevas tecnologías, porque son mujeres que tienen que lidiar con cosas muy difíciles. En el momento que entran al aula y están 2 semanas, ya son las dueñas del ordenador y del WhatsApp y me enseñan a mí ellas cosas, ¿no? Pero claro, al principio pues tienen que perder un poco ese miedo porque son herramientas que no conocen. Claro. Y eso es Edita. Vale. Y también unido a ese proyecto, o no sé si paralelo o de otra manera, me lo cuentas un poco, porque también, aunque he buscado información por internet, pues me pierdo un poco, decidiste iniciar una labor como editora. Eso es, o sea, gracias al trabajo que yo hago, la Fundación Oran presenta todos los años un concurso, ¿no? O sea, hay un concurso que se llama Amazing Woman y tú puedes presentarte y puedes presentar un proyecto. Yo presenté este proyecto y tuve la suerte que fui una de las ganadoras en Francia, porque además esto fue a través de Fundación Oran, pero de Francia, no de aquí. Y bueno, tuve la suerte de ganar el premio que me sirvió para financiar la primera parte de la editorial, ¿no? De lo que fue publicar el primer libro. Hacer mi web,
y mis redes sociales, ¿no? Y ya para adelante, ¿no? Con una editorial independiente, ¿no? Que, bueno, pues ya sabemos lo que eso significa, ¿no? En este momento, en este país, ¿no? Y el Altramuz Editorial, que es así como se llama, la editorial, nació pues con las ganas de publicar libros que no se estaban publicando, o que yo tenía la sensación de que no se estaban publicando y que no existen y que eran necesarios, y sobre todo de hacerlo de una manera distinta a como se estaba haciendo, ¿no? En Altramuz luego se unió Tamara Gámez, ¿no? Que es mi pareja también, Ujú. y somos las dos quienes llevamos adelante esta tarea, ¿no? Como editoras, ¿no? Quienes nos embarcamos en este proyecto ahora, ¿no? Desde hace ya, pues, para 2 años, o sea, poquito. Ujú. Y bueno, entrando un poco en la labor de Altramuz, sí que editaste con ese apoyo del primer proyecto, o sea, del premio este de la fundación, hiciste la primera edición, la edición del primer libro, que fue Alma, si no me Alma, equivoco, ¿no? sí, Que es un libro infantil con la primera protagonista gitana. eso es, sí. Eh, Mi sueño realmente era ese, mi sueño era escribir un cuento. O sea, no iba más allá de eso, no pensaba en crear una editorial. Lo que pasa es que ujú, ya dijimos, bueno, esto tiene que dar para más, ¿no? Porque en el momento que hicimos Alma, o que hice Alma y que se publicó Alma, nos dimos cuenta del vacío que había, ¿no? Yo leo mucho sobre cultura e historia del pueblo gitano, ¿no? Y siempre he leído muchos libros sobre personas gitanas y sobre la comunidad gitana, pero la gran mayoría de estos libros están escritos por personas payas, ¿no? También he leído sobre todo mucha literatura escrita sobre personas gitanas y llena de estereotipos, ¿no? Y yo ujú. creo que así es muy difícil que las cosas cambien, ¿no? Y que también obviamente es muy difícil mostrar una diversidad real si quien lo escribe no es quien lo vive. No sé Claro, si... sí, Entonces sí, totalmente. con Alma yo decía, bueno, no existe un cuento que, que muestre a una protagonista, una niña gitana como protagonista, ¿no? De hecho, yo busqué porque, claro, quería estar segura, ¿no? Y queríamos Ya. estar seguras de esto porque además lo íbamos a presentar así, ¿no? Y bueno, pues lo que puedes encontrar son cosas como el pequeño camarón y cosas que siguen reproduciendo estos estereotipos, ¿no? Pero Perdona, el pequeño camarón se supone que es el cantador, ¿no? No, claro, sí, no, en vale. la vida de camarón, Es que a mí de suena el pequeñito, pequeño para camarón, niños. del camarón, ¿sabes? Vale. Y es todo así, ¿no? Es todo así. Y cuando no aparece un niño gitano, cuando aparece un niño gitano en un libro infantil, pues o es pobre, o está robando, o cosas, incluso en libros de texto, ¿no? O sea, se muestran actividades para primaria. Yo recuerdo una que no fue hace mucho y que se denunció en un libro de texto, que era el gitanillo robó el cochinillo. ¿Cómo se escribe mejor, no? O sea, eso es lo que tú aprendes en el cole siendo un niño gitano, una niña gitana, ¿no? Pues Alma realmente es prácticamente mi vida, porque es lo que hay. O sea, yo creo que quería mostrar la realidad y dije, bueno, pero es que creo que la mejor realidad que hay es la que una misma vive, ¿no? Ujú, Obviamente hay elementos que no son parte de mi vida, pero sí son parte de la vida de mis primos, de mis primas, y los ujú. quise meter, porque por ejemplo mis padres nunca se han dedicado a la venta ambulante, pero tengo muchos familiares que sí, y muchas personas gitanas se dedican a eso, y para mí era importante mostrarlo, porque creo que forma parte de la historia, ¿no? De mi pueblo, ¿no? Y, y en Alma lo que se muestra es a una niña a la que le gusta dibujar, a la que le gusta leer, a la que le gusta la naturaleza, descubrir bichitos, ir con su padre a guardar las gallinas al gallinero, a la que le gusta, bueno, a la que le gusta montar el monopatín en bicicleta, jugar con sus primos, con sus amigos, es decir, a la que le gusta lo mismo que al resto de niños y de niñas. La diferencia es que Alma, como muchos niños y muchas niñas gitanas, un día jugando,
pues de pronto se encuentra con unos niños que, te voy a hacer un poco spoiler del cuento, Vale. que desde lo alto de un puente le gritan ¡Gitana! Y se van corriendo. Y Alma se queda así como, bueno, un poco pensativa, ¿no? Y piensa, bueno, ¿qué me han dicho? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Sabes? Porque me han dicho esto y se han ido corriendo, esto tiene que ser algo malo, ¿no? Y va a su casa y a través del cuento le va preguntando a su madre, otro día a su abuela, a su padre, a las personas que le rodean, qué significa gitana, ¿no? Porque claro, le han dicho eso y se han ido corriendo y algo malo tiene que ser, ¿no? Y realmente, pues obviamente el cuento, si lo ve un niño o una niña, pues va a haber un cuento donde yo lo que quería era que al final el personaje te transmitiese algo, tuvieses la edad que vieses a una niña que transmita emoción. Y si eres un niño o una niña, que te diviertas, que veas dibujos de colores, de pues a dobles páginas, tal, pero obviamente si eres una persona adulta, que te des cuenta de que hay muchos niños y muchas niñas gitanas que crecen pensando que es malo ser gitano y que son lo que son. O sea, no le estás diciendo otra cosa que quién es. Claro. Y creo que es importante, ¿no?, que sepamos utilizar el lenguaje con un poquito más de cariño y de conciencia, ¿no? Uh-huh. Porque los niños no tienen prejuicios, los niños no tienen prejuicios ni ganas de tenerlos. Somos nosotras quienes las llevamos dentro, ¿no? Sí, quien se lo vamos metiendo. Claro. Claro. ¿Y qué repercusión ha tenido el libro? ¿Cómo se ha sido recibido? ¿Vais por la 14ª edición? Cuéntame. Ojalá. Si no, todos nuestros oyentes tendrán que comprarlo para que sea la 14ª. Bueno, Alma va por la 3ª edición. Bueno, para no ser mal. Sí. Además llevamos eso, nos llevamos ni 2 añitos y creo que está muy bien y mucho mejor de lo que nosotras nos esperábamos, ¿no? Porque las respuestas, yo pensaba, si esto nunca ha existido es porque a nadie le interesa, ¿no? Pero realmente, bueno, pues lo más bonito es que hemos descubierto es que había mucha gente esperando este cuento. Y hemos tenido una respuesta muy, muy, muy bonita. Hay gente que lo ha comprado, gente que trabaja en educación, profes que nos han escrito y que lo están comprando de manera a título personal, ¿no? Y luego, por otra parte, pues colegios o personas que van a librería o personas que vienen al cuentacuento, porque siempre que hacemos el cuentacuento de Alma, pues hacemos actividades, ¿no? Para que conozca un poquito más la cultura y la historia del pueblo gitano, ¿no? Adaptada, ¿no? Y bueno, al haber hecho educación, pues de algo me tiene que servir también. Claro. Y lo bonito es que, por ejemplo, ahora vamos a llevar a cabo un proyecto muy, muy importante, porque ya sí que empiezan a interesarse a una escala un poquito mayor, ¿no? Ya si quieren hacer, por ejemplo, muchos coles de Alicante tengan el cuento, entonces se han interesado desde la Universidad de Alicante, se están interesando desde entidades y bueno, yo creo que este es el apoyo que necesita este cuento, porque creo que es un cuento muy necesario en todas las bibliotecas escolares, en todas las bibliotecas de barrio y además que se pueda trabajar, ¿no? Y además este cuento, ya digo, cuando lo pide un cole, siempre enviamos de regalo un contenido educativo que está adaptado a los 3 ciclos de primaria para que se puedan trabajar con el cuento aspectos y valores como la inclusión, la diversidad, la historia y cultura del pueblo gitano y todo esto. Qué bien, qué interesante. Bueno, pues eso, nuestros oyentes ya están tomando nota. La página web, altramuz.com, ¿no? Altramuz Editorial. Y bueno, estamos también en Instagram y en Facebook y en Twitter, porque como tenemos que estar en todos sitios, pues también pueden encontrarnos ahí. Bueno, ya pondremos las redes, ya me las pasarás y pondremos las redes en la descripción del podcast, pero bueno, que nuestros oyentes que vayan buscando. Bueno, aparte de Alma, que fue la primera publicación, habéis seguido publicando con la perspectiva esta que has comentado tú, ¿no?, de que las personas que cuenten la historia sean no parte de la historia, pero sí al menos parte del colectivo o de la, ¿no?, o que tengan relación, que no pase como con Carmen y Lola, ¿no? Eso es. Nosotras al principio empezamos con la editorial que teníamos, bueno, sabes, ¿no?, cuando te creas tu marca y tal, pues ¿qué ponemos un eslogan, ponemos una frase que nos identifique un poco, ¿no?, y que la gente sepa de qué va esto, ¿no?
Y la primera frase que se nos ocurrió es: si tu historia no la cuentas tú, ¿qué historia están contando? Luego ya, pues obviamente con el contar con la diversidad, ¿no?, que es el que llevamos, ¿no? Y básicamente es, nuestro objetivo es publicar obras en las que las personas que pertenecemos a la diversidad y que formamos parte de la diversidad, seamos quienes ilustremos o narremos o escribamos, maqueten, o sea, que formen parte de ese libro, ¿no? Y eso no quiere decir que cuentes tu vida, sino que estés ahí, porque puedes escribir un libro sobre fantasía épica medieval, pero si eres lesbiana, creo que vas a saber tratar mejor a un personaje del colectivo que si eres hetero, creo, por representarlo de otra manera, ¿no? O esa es nuestra idea y ese es nuestro pensamiento. Pero obviamente nosotras no nos olvidamos de las personas aliadas, porque hay muchas personas aliadas que están ahí a nuestro lado y que si no estuviesen ahí, nosotras no hubiésemos llegado a ningún sitio, ¿no? O sea que creo que es muy, muy, muy importante también mostrar esta figura y darles las gracias, ¿no? Yo lo que pienso con esto que dices es que, es un discurso que ya llevamos diciendo bastante tiempo, ¿no? Que las minorías tenemos que tomar nuestra voz porque siempre han contado la historia desde la otra parte. Entonces, ahora vamos a contarla nosotras, ¿no? Es nuestro momento. Y luego, por otra parte, sí, lo que has comentado tú sobre las personas aliadas, pues al final está claro que si no contamos con el resto de las personas no hacemos nada, porque el resto de la sociedad es el 95%, ¿no? Claro. El 90%. Entonces, claro, a ver, pues si somos el 10 o el 15, pues poco vamos a poder hacer. Yo creo que lo que tenemos que conseguir es que las minorías sean las personas que no, pues las personas intolerantes, las personas llenas de odio, esas deberían ser las minorías, ¿no? En el futuro, yo creo que eso es lo que tendríamos que hacer. Las personas diversas y las personas aliadas nos juntáramos ya bien y que las minorías fuesen quienes deben ser, ¿no? Creo yo, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Aquí también tenía apuntado que aparte de tu activismo gitano, también en la editorial, también estáis publicando libros LGTB, el colectivo. ¿Qué tenéis entre manos? ¿Qué vais a hacer? ¿Tenéis algún proyecto que puedas contarnos? No sé, cuéntanos un poquito si te apetece. Bueno, y si puedes, porque estas cosas, ¿no? Bueno, hay algo que sí y cosas que no, pero eso es bueno, porque es que vienen sorpresas chulas, ¿no? Nosotras desde que empezamos con Alma, pues hemos publicado ya libros sobre la realidad de una familia siria que tuvo que huir de Alepo y que llegó a las costas de Málaga, y con esto lo que hicimos fue hacer la versión adulta y la versión infantil de la misma historia. Esta historia se llama Samir y la lluvia de estrellas y Sara y la lluvia de estrellas, y nos ayudó y nos hicieron las correcciones culturales, de estilo y sobre la historia, pues una familia siria. Y luego cuando presentamos los libros, siempre son dos mujeres sirias quienes hablan de ellos y quienes hablan de sí mismas, porque son quienes tienen que hablar, ¿no? Claro. Y hemos publicado La Zúa hace poco, que es un libro escrito por Antonio Ortega, que es periodista y escritor gitano. La Zúa cuenta la historia de un niño de 11 años que se cría en los 80 en el polígono sur de Sevilla, que se conoce como las 3.000 viviendas. Sí. Y está escrito en primera persona, él, a través del diálogo del niño con la gente que le rodea, pues tú te puedes hacer una perfecta idea y fotografía de lo que significa crecer en un gueto y entre muros, ¿no? Uh-huh. Y hemos publicado también un cuento infantil que se llama Pituca, que es sobre una salamandra gallega que va en busca de su identidad, y es un libro infantil. Y ahora tenemos Orgullo, que es el libro, teníamos ya muchas ganas de tocar el colectivo LGBT, y yo creo que lo hemos hecho de la manera más bonita que podíamos hacer, porque nosotras siempre pensamos en qué hay detrás de los colores, de las banderas, de las marcas, ¿no? ¿Qué hay detrás, no? Y como personas que pertenecemos al colectivo, nosotras teníamos la idea de mostrar a los rostros que hay detrás de esa bandera, ¿no? De que podemos sacar hoy todavía, ¿no?, a la calle, ¿no? Pero para que la pudiéramos sacar, muchas personas tuvieron que luchar. Y Orgullo
es una recopilación de 6 relatos en las que personas, activistas, escritores y escritoras del colectivo cuentan historias. Se les ha dado totalmente la libertad para que pudieran escribir sobre lo que quisieran, pero siempre que fuese desde dentro, desde quiénes son, ¿no? Desde su propia, bueno, desde realidad, ¿no? Y ahí tenemos pues a Javier Sáez, a Coco Guzmán, Tatiana Romero, a Miriam Amaya, Demetrio Gómez, Charo Alices, ¿no? Pues son personas del colectivo, algunas más conocidas, otras menos, otras que merecen ser muy, 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 muy reconocidas, como por ejemplo es el caso de la tía Miriam Amaya, que es mujer, gitana, trans, mujer que estuvo en la primera manifestación a la cabeza, en la primera manifestación del colectivo LGBT, y que a muchas personas gitanas, por ejemplo, nos hubiera gustado saber que ese día había una persona gitana, claro, una mujer trans gitana ahí delante, ¿no? Y bueno, lo que queremos seguir haciendo con Orgullo, porque va a ser una colección, y lo que queríamos mostrar era ese lado humano. La portada de Orgullo es un armario, y al final, pues casi todos han hablado de lo que significa y lo que significó ese momento para ellas, ¿no? Como personas que salían en ese momento del armario. Han contado cosas muy personales que no habían contado antes, y nosotras pues de verdad no podemos agradecer más el que se hayan abierto de esa manera, ¿no? Porque pues conocemos la faceta activista de Charo Alices, ¿no? Por ejemplo, o de Javier Sáez, ¿no? Que es un referente dentro del colectivo La Teoría Queer, ¿no? Pero se conoce poquito de la persona que es Javier Sáez, ¿no? Y aquí Javier pues se ha abierto, y además es que todas ellas son, pues tienen una calidad humana, ¿no? que se ve, se traspasa, ¿no? A través de esas páginas, ¿no? Y bueno, pasado mañana vamos a estar en la librería Traficantes de Sueños presentando en Madrid, sí. En Madrid, y a partir de las 6 de la tarde vamos a estar con Charo, con Javier, con Coco, con Tatiana, y vamos a hablar sobre lo que ha significado para ellos pues poder escribir este libro. Para mí de verdad ha sido un regalo, ha sido un comienzo muy bonito. Queremos seguir con Orgullo Volumen 2, contar con otras personas, que eso es lo que no puedo contar. Esa es la sorpresa. Esa es la sorpresa. Y bueno, y a nivel, obviamente sí que lo que queremos seguir haciendo es seguir creando una literatura romaní, una literatura gitana que hace falta en este país, que esté escrita, ilustrada, narrada por personas gitanas, y que sea lo que pueda desvincular a esa otra literatura, ¿no? Como es La gitanilla de Cervantes, o como El jorobado de Notre Dame, o como Carmen de Meribeo, o como La novia gitana de los 3 tíos Carmen Mola, ¿no? Ya. Pues lo que queremos hacer es algo que aunque suene así como rimbombante decir esto no se ha hecho nunca, ¿no? Pero es verdad que no se ha hecho antes. Entonces, es verdad que sí, existen obras cada vez más escritas por personas gitanas que tratan sobre teoría, ensayos, ¿no? Y temas sociales, ¿no? Pero queremos publicar cuentos infantiles, novelas gráficas, novelas ilustradas, narrativas. Esas son las historias que nosotras queremos publicar también junto a estas otras obras que se están publicando y que son igual de necesarias, ¿no? Entonces lo que queremos seguir haciendo en Altramus es esta línea romaní, y obviamente seguir publicando sobre diversidad. Y a título personal, pues también me gustaría decir que se ha publicado este año el libro de Gitanas, ¿no? Que lo escribe Antonio Rodríguez Torres, que es gitano y gay, y que lo ilustro yo. Y que habla, pues son 6 historias en las que las protagonistas son siempre mujeres gitanas, y que son historias muy, 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 muy diversas, ¿no? Me gustaría también hablar de él porque creo que es un libro que, bueno, porque se está valorando muchísimo también, ya va también por la 2ª edición, y que esto es la muestra, yo creo que más clara de que esta literatura era necesaria ya, ¿no? Bueno, pues la verdad es que tenéis un catálogo pequeño, porque sois de reciente creación, pequeñitas, pero muy interesante. Yo creo que a nuestras oyentes les habrá llamado la atención. Espero que echen un vistazo a la web y que os compren algún libro. Y luego ya también recuerdo a nuestras oyentes que si os interesa algún libro pero no tenéis pasta, pues vais a vuestra biblioteca del barrio y le decís, mira,
mira qué libro más interesante, ¿por qué no hacéis el pedido? Y si la librería, o sea, la biblioteca en ese momento tiene presupuesto, pues puede traeros el libro de la editorial Altramuz. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Bueno, no sé si se me olvida algo así, aparte de la pregunta final de todo que hago a todo el mundo. No sé si te apetece comentarnos alguna cosa más antes de preguntarte nuestra recomendación del día. Pues bueno, pues que el día 5 es el día de la lengua romaní. El día 5 de noviembre. Sí, es el día de la lengua romaní. Bueno, nuestras oyentes escucharán esto ya pasado el 5 de noviembre. Vale. Bueno, pues ha sido el día de la lengua romaní. Creo que es muy importante visibilizar esto porque cada vez somos más personas gitanas que reivindicamos esta lengua que es nuestra lengua también, ¿no? Y se va a celebrar, claro. Se ha celebrado en Madrid también un encuentro donde se habla de lo importante de seguir publicando y literatura, literatura romaní. Se va a hablar de literatura romaní. Ya sé que se me había ocurrido una pregunta que si conocías alguna editorial que en el extranjero que estuviera haciendo un poco la labor que estáis haciendo vosotras aquí, si existe alguna editorial especializada en temas gitanos o no sé. No se ha llegado. Nombre de editorial no me viene ahora, pero a la mente seguro que en el momento que dejemos de hablar digo esto. Pero sí que hay mucha más literatura romaní fuera, en Polonia, sí. La zona de Budapest también hay mucha gente que está haciendo cosas y sobre todo también tema de teatro, por ejemplo, ¿no? Sandra Selimovic, que es gitana, lesbiana y tiene una compañía de teatro donde hace solo obras sobre temas romaní y queer y son muy potentes. Fuera realmente se están haciendo cosas muy, 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 muy diversas. Qué interesante. Bueno. Sí. Que llegue para acá, pero bueno, ya sabemos que este país es lo que es, que le vamos a hacer. Llegará cuando ya. Llegará, pero llegará cuando llegue. Cuando llegue. Bueno, pues nada, lo que suelo comentar a nuestras invitadas es que nos recomendéis un libro, una serie, una peli. Yo prefiero que sea un libro o un cómic o un libro ilustrado, pero bueno, lo que consideres que pueda ser interesante, aparte de todos los que publica Altramuz, evidentemente eso lo damos por supuesto, que les va a interesar, pero no sé si has leído algo que te haya llamado la atención. A ver, cuéntanos. Pues mira, hay uno que me ha venido a la mente porque me leí hace poco, que es un libro que se llama El Priorato del Naranjo, de Samantha Shannon, y he pensado eso porque digo, seguro que es algo que quería decirte algo como para que no fuera lo mismo. Decir, ya. ¿Vale? No te voy a decir The L Word, Carol, tal, no sé qué. Ya. O sea, me gustan todas porque es así, me gusta mucho el cine lésbico porque necesito seguir teniendo esos referentes en mi vida, obviamente, como también los heterosexuales necesitan sus películas. Y yo soy súper cinéfila, o sea que me encantan las películas y todos los libros y novelas. O sea, yo voy a Madrid y arraso con Bercana o con Mary Red, ahora también. Creo que nos pasa a muchas, ¿no? Pero concretamente me gustó porque es que yo soy muy friki y me gusta mucho la literatura de fantasía, épica, medieval, todo esto, me encanta. Y este libro me lo bebí, me encantó, me enganchó, o sea, me gustó muchísimo sus protagonistas, la historia que hay de amor y tal, o sea, muy, muy guay. Muy guay. Vale, pues mira, sí que es original porque yo creo que no nos lo ha dicho ninguna, porque es verdad que se suele repetir. Hay, aparte de novelas gráficas que ya nos han dicho varias, algunas de las que ya hemos comentado en el programa, pero bueno, yo creo que El Priorato del Naranjo, si no me equivoco, no lo ha comentado nadie. No se suele conocer, porque claro, es que ¿sabes qué pasa? Que también en este tipo de literatura no suelen, ahora es cuando están empezando como a florecer protagonistas mujeres lesbianas, ahora, ¿no? Aunque obviamente hay Úrsula K. Le Guin ya en su momento ya fue pionera, ¿no? En mostrar todo esto, ¿no? De la diversidad, ¿no? Pero así como literatura lésbica dentro de este género no había, ahora es cuando creo que están empezando a resurgir, ¿no?
estos personajes, ¿no? Bueno, pues yo creo que nada más. Ya ha sido una conversación estupenda, nos has contado un montón de cosas. Yo creo que a nuestras oyentes, bueno, a mí me ha encantado conocerte y hablar contigo, y yo creo que necesitamos más gente como tú. Al final, pues eso, lo que hemos comentado, ¿no? Somos parte de una minoría. Yo creo que como minoría tendríamos que apoyar a otras minorías. Entiendo que es complicado y que la sociedad que tenemos es la que tenemos, pero que para eso están estas entrevistas, para que conozcamos otras realidades, para que sepamos de otras personas que están trabajando por cosas que a lo mejor no nos llegan del todo, pero ostras, que también al final, lo que siempre digo yo, ¿no? Una sociedad con derechos para las minorías es una sociedad para todos mejor. Claro. O sea, los derechos humanos de las minorías no son solo para las minorías, los derechos humanos de las minorías son para toda la sociedad, porque hacen a la sociedad mejor. Entonces, bueno, pues no sé qué más decirte. Si tú quieres decir otra cosa más, yo ya no te puedo echar más florecillas, no sé. Bueno, pues agradecerte este espacio, el programa, porque me parece de verdad un programa muy original. A mí me encanta, yo me lo pongo cuando estoy trabajando. Yo creo que no soy la única que te lo ha dicho, porque es verdad que hay mucha oferta ahora en todos estos podcasts y tal, pero me parece que tener un espacio donde se hable de literatura lésbica, de cómic y hecho y creado por mujeres, ¿no? Y me parece que, bueno, pues que es un privilegio escucharte y que hayas contado conmigo hoy. Qué bien, qué bien. Bueno, pues nada, pues muchas gracias, Sandra. A nuestras oyentes, pues ya saben, a comprar los libros de Altramuz, a seguir a Sandra. Dinos tus redes sociales, aparte de las de la editorial, dínoslas. Pues Sandra Carmona, en Instagram me podéis seguir. No suelo tener más porque... Es muy fácil, Sandra Carmona. Sandra Carmona. Altramuz Editorial. Altramuz Editorial. Eso fácil, fácil. O sea que venga, a seguir a Sandra. Y nada, nos escuchamos en el siguiente programa, que tendremos una maravillosa invitada, como siempre. Mugen Gainetik, ONG de Desarrollo, y Gaitu, Asociación de Gays, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco, con el acompañamiento de la Agencia Vasca de Cooperación y con el apoyo de otras organizaciones de nuestro país y de Centroamérica, trabajan para lograr que todas las personas sean libres y tengan los mismos derechos, apoyando el empoderamiento y la visibilización de las mujeres y muy especialmente de las mujeres LGBTI, tanto en nuestro país como en Centroamérica. Visita sus webs mugengainetik.org y gaitu.org para conocer sus proyectos e iniciativas, trabajando por un mundo mejor para todas las personas.